Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de intrigas, romances prohibidos y giros inesperados. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Hoy vamos a hablar de esas telenovelas turcas que te dejan sin aliento, esas que te hacen roer las más menosas de la emoción superíndice 3N y que elevan la temperatura. Vamos a explorar esas historias ardientes que N arrasando en YouTube, con 18 capítulos llenos de amor y drama que te mantendrán pegado a la pantalla. Porque seamos honestos, a Copyright N no le gusta un buen culebro superíndice 3N con escenas apasionadas y personajes complejos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de Pasiu superíndice 3N, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y se aseguran de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de novedades sobre las telenovelas turcas que nos gustan. Además de al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sin preámbulos vamos a hablar de esas telenovelas turcas que N causando furor en YouTube. Cuando digo ardientes, no solo me refiero a escenas subidas de tono, sino a esas historias que te queman por dentro, que te hacen sentir cada emoción superíndice 3N como si fuera propia, que te mantienen en vilo con cada capítulo. Esas series que te obligan a replantearte tus prioridades en la vida, porque de repente, nada importa más que saber qué va a pasar en el próximo episodio. Es la magia de las telenovelas turcas, y hoy vamos a desentrañar algunos de sus mayores secretos. Una de las telenovelas que definitivamente entra en esta categoría es esta historia, que ya tiene 18 capítulos disponibles en YouTube, es un verdadero torbellino de emociones. Nos presenta a... Lo que hace que esta telenovela sea tan ardiente no es solo la tensión superíndice 3N sexual entre algunos personajes, sino la intensidad de las emociones que transmiten. Vemos el dolor, la desesperación superíndice 3N, la esperanza y la pasión superíndice 3N en cada mirada, en cada gesto. Los actores son increíbles y logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera que te atrapa por completo. Además de la trama es llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Prepárense para gritarle a la pantalla. Pero profundicemos un poco más en los elementos que hacen que esta telenovela en particular sea tan adictiva. Primero, hablemos de los personajes. Es una mujer fuerte e independiente y con un pasado tormentoso. Su vulnerabilidad la hace aún más atractiva, y su lucha por encontrar la felicidad es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Por otro lado, es un hombre misterioso y complejo con secretos que lo atormentan. Su fachada de dureza esconde un corazón herido, y la conexión que establece con es tan intensa que te hace creer en el amor verdadero. Y no podemos olvidarnos de los personajes secundarios, que aportan aún más drama y complejidad a la historia. La amiga leal, el villano manipulador, la familia disfuncional, cada uno de ellos juega un papel importante en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes principales. Las interacciones entre ellos son fascinantes, y te mantienen preguntándote quién es realmente quién. Además del elenco estelar, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Justo cuando crees que tienes todo resuelto, la historia da un vuelco y te sorprende por completo. Los guionistas son unos maestros en el arte de mantener la tensión, y saben cómo dosificar la información para que siempre quieras saber más. Los cliffhangers al final de cada episodio son simplemente geniales, te obligan a ver el siguiente de inmediato. Otra telenovela que no podemos dejar de mencionar es All Love is in the Air, en su título internacional. Sí que muchos la conocen, pero es que su popularidad habla por sí misma. Esta comedia romántica es ardiente en un sentido diferente. Aquí la pasión se encuentra en la química explosiva entre los protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat. La tensión entre Eda y Serkan es palpable desde el primer episodio. Sus personalidades chocan constantemente, pero esa misma diferencia es lo que los atrae el uno al otro. Las miradas, los roces accidentales, las discusiones acaloradas, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de deseo. Y aunque la trama pueda parecer sencilla al principio, la verdad es que se complica a medida que avanza, con secretos del pasado que salen a la luz y ponen a prueba su relación.
Además, los paisajes de Estambul son absolutamente espectaculares, lo que añade un toque de magia a la historia. Es un ejemplo perfecto de cómo una comedia romántica puede ser ardiente sin necesidad de escenas explícitas. La tensión sexual entre Eda y Serkan se construye a través de pequeños detalles, una mirada prolongada, un roce accidental, una conversación llena de indirectas. Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una química increíble en pantalla, y logran transmitir la complejidad de sus sentimientos de una manera que te hace suspirar. Pero más allá de la química entre los protagonistas, también es una historia sobre el amor propio, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Eda es una joven ambiciosa y decidida que lucha por salir adelante y cumplir sus metas. Serkan es un hombre de negocios exitoso y obsesionado con el trabajo que aprende a relajarse y a disfrutar de la vida gracias a Eda. Juntos se complementan y se ayudan a crecer como personas. La trama de También está llena de momentos divertidos y entrañables. Las interacciones entre Eda y sus amigas, las ocurrencias de los personajes secundarios y los malentendidos cómicos hacen que esta telenovela sea un verdadero bálsamo para el alma. Es una historia que te hace reír, llorar y suspirar todo al mismo tiempo. Ahora bien, si lo que buscan es una telenovela con un toque más dramático y oscuro, les recomiendo. Esta no es una historia de amor romántico al uso, pero la pasión y la lealtad son temas centrales. Nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Aquí el amor se manifiesta de diferentes maneras, el amor por la familia, el amor por el barrio, el amor por la justicia. La tensión es constante no solo por las escenas de acción y violencia, sino también por las complejas relaciones entre los personajes. La química entre Yamak y Sena, su esposa, es innegable, pero su amor se ve constantemente amenazado por el peligro que los rodea. Esta telenovela es una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, tristeza, rabia y pasión. Es una historia que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por aquellos que amamos. Es una telenovela que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera oscura y opresiva. La ambientación es impecable y la música te sumerge aún más en el ambiente del barrio. Los personajes son complejos y realistas, y te hacen sentir empatía por sus luchas y sufrimientos. Yamak Koval, el protagonista, es un personaje fascinante. Es un hombre inteligente, carismático y con un fuerte sentido de la justicia. Sin embargo, también es impulsivo, violento y tiene problemas para controlar sus emociones. Su amor por Sena es incondicional, pero su estilo de vida peligroso la pone constantemente en riesgo. Sena, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que se enamora de Yamak a pesar de sus defectos. Ella es la voz de la razón en su vida, y trata de mantenerlo en el camino correcto. Su relación es una de las más conmovedoras de la telenovela. También aborda temas importantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción. La telenovela no se anda con rodeos al mostrar la dura realidad de la vida en el barrio, y te hace reflexionar sobre los problemas sociales que afectan a Turquía. Pero esperen, aún hay más. No puedo terminar este vídeo sin mencionar. Esta telenovela es un verdadero clásico del drama turco, y si aún no la han visto, corran a YouTube. Cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, dos jóvenes de familias enemistadas que se enamoran a pesar de todo. La trama es intensa, dramática y por supuesto, muy ardiente. La relación entre Reyyan y Miran es un torbellino de emociones. Pasión, odio, amor, venganza, todo se mezcla en una combinación explosiva. La historia está llena de secretos familiares, traiciones y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Además, los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son simplemente impresionantes. Es una telenovela que te hace cuestionar los límites del amor y el odio. La venganza es el motor principal de la historia, pero el amor entre Reyyan y Miran desafía todas las expectativas. Su relación es tan intensa y apasionada que te hace creer que el amor puede superar cualquier obstáculo. Reyyan Anadolu es una joven inocente y bondadosa que se ve atrapada en una guerra familiar que no entiende. Su amor por Miran es puro e incondicional, pero su relación se ve constantemente amenazada por el pasado de sus familias. Miran Aslan Bey, por otro lado, es un hombre atormentado por la venganza. Él cree que su misión en la vida es vengar la muerte de sus padres, pero su amor por Reyyan lo cambia por completo. Su lucha interna entre el amor y la venganza es uno de los elementos más interesantes de la telenovela.
También destaca por su hermosa cinematografía y su banda sonora conmovedora. Los paisajes de Mardin con sus casas de piedra y sus calles laberínticas son un telón de fondo perfecto para la historia de amor y venganza. La música con sus melodías melancólicas y apasionadas te sumerge aún más en el ambiente de la telenovela. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas ardientes que pueden encontrar en YouTube. Hay muchísimas más y cada una tiene su propio encanto y atractivo. Lo importante es encontrar aquellas que te hagan vibrar, que te hagan sentir emociones intensas y que te transporten a un mundo de fantasía y pasión. Algunas otras recomendaciones que puedo darles, aunque no profundicemos en ellas por falta de tiempo, incluyen Aşk Memnu, un clásico que explora el amor prohibido y las consecuencias devastadoras de la infidelidad, Kara para Aşk, una serie llena de acción, suspenso y romance que sigue la historia de un policía y una diseñadora de joyas que se unen para resolver un misterio, y Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que explora los problemas de clase, el amor y la amistad en la sociedad turca. Cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer, y estoy segura de que encontrarán alguna que les guste. Y hablando de pasión, quiero recordarles que la pasión también se encuentra en compartir lo que nos gusta. Así que si este vídeo les ha gustado, no duden en darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanto más seamos, más divertido será. Hemos recorrido un camino lleno de pasión, drama y amor, explorando algunas de las telenovelas turcas más ardientes que encontrarán en YouTube. Desde los romances prohibidos hasta las complejas relaciones familiares, hemos visto cómo estas historias logran capturarnos y mantenernos pegados a la pantalla. Recuerden que la clave para disfrutar al máximo de estas telenovelas es dejarse llevar por las emociones y permitir que la historia los transporte a un mundo de fantasía y pasión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las telenovelas turcas ardientes tanto como yo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son esas historias que les roban el sueño, esos personajes que los enamoran y esas escenas que los dejan sin aliento. Compartan sus recomendaciones y opiniones. Quiero crear una lista definitiva de las telenovelas turcas más ardientes según nuestra comunidad. Así que no se queden callados y déjenme saber sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que al suscribirse me ayudan a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.